Hola a todos. Hoy quiero hablar otra vez, nuevamente, de esto que yo llamo el eslabón que une las piezas de lo que verdaderamente sucedió en el Edén. Y digo el eslabón porque es la pieza que une mm, todas estas, todas estas doctrinas que se han separado, que ha traído tanta división dentro del pueblo de Dios, tanto error, tanta mala interpretación, ¿no?, acerca de el principio principal que Dios ha querido revelarnos desde el principio. Dicho en palabras de Jesús, ahora lo detallaré, ¿sí? Y es que si no entendemos lo que sucedió y qué fruto realmente fue el que dio cada árbol de esto, tampoco vamos a entender la sentencia de la sentencia que se le dicta a Eva, a Adán y a esta que se conoce también como la serpiente, a este árbol que también se le llama serpiente también. Entonces, si no entendemos ello, qué fue lo que realmente, si estos árboles no eran literales, que de hecho no lo son, entonces esto nos conlleva a hacernos la pregunta, entonces, ¿cuál fue el pecado que cometieron? Esto ya yo lo he explicado en otras presentaciones que están allí publicadas, pero hoy quiero ir un poco más allá, un poco más profundo, y quiero ir y quiero dirigir esto especialmente a aquellos que tienen la responsabilidad de predicar, de enseñar, de guiar al pueblo de Dios, a guiarlos o a pastorearlos de alguna manera, ¿no? Entonces aquí quiero dirigirme hacia todos los evangelistas, predicadores, teólogos, en fin, todas estas personas que tienen una responsabilidad, del cual un día tendrán que dar cuenta, al igual que la tendré que hacer yo también en la parte que me corresponda. Entonces, voy a entrar en ello, para ver si realmente estos árboles eran literales o no lo eran. Sí. Y entonces quiero comenzar con este versículo. Dice Eclesiastés: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces he querido resaltar estas palabras hermoso, que más adelante veremos por qué están resaltadas, la palabra hermoso y la palabra desde, el principio. Obviamente el principio, ¿cuál es el principio? El origen, el Génesis, ¿no? Pero bueno, el principio realmente nos transporta más antes del Génesis, porque realmente todo esto comenzó antes de la fundación del mundo, pero luego el Señor Jesús nos va a decir unas palabras importantes, que es esta, que es donde Él quiere poner el punto de partida, el Señor Jesús. Cuando Él narra esa parábola de Mateo del trigo y la cizaña, cuando Él la explica, Él dice: para que se cumpliese todo lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Otra vez vuelve la palabra desde, que he querido remarcar otra vez, porque hay otros versículos que hablan desde antes de la fundación del mundo, pero en este caso, cuando el Señor Jesús va a explicarle a sus discípulos la parábola que ya había narrado anteriormente para todo el pueblo, mas sin embargo ahora Él aparte llama a sus discípulos aparte, y Él dice que Él les va a declarar cosas escondidas desde. Cuando dice desde, está poniendo un punto de partida, y ese punto de partida es el Génesis. La fundación del mundo, ¿cuándo fue? Génesis. Ahí está marcando el punto de partida. Y entonces Él empieza posteriormente a esto, Él empieza a narrar esa parábola, a explicar la parábola que ya había narrado anteriormente. Entonces, ante esto quiero hacer la pregunta que he hecho anteriormente en otras ocasiones, pero que nadie me ha dado respuesta a ella. Y la pregunta es la siguiente. Cuando Él narra esa parábola del trigo y la cizaña, todas las predicaciones, todos los predicadores hablan acerca del trigo y la cizaña, haciendo alusión de que, bueno, sí, hay gente buena, que son el trigo, y hay gente mala, que es la cizaña. Eso básicamente, dan todo un discurso y se pueden gastar una hora de predicación en esta parábola, pero para básicamente explicarnos de que hay gente buena y que hay gente mala. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente, es la respuesta. ¿Dónde hay algo escondido, como está diciendo el Señor Jesús, dónde explicó el Señor algo? ¿Qué hay de escondido? ¿Qué hay de misterio? ¿Qué hay que no se sepa?
en esa narración o en esa explicación que nos han dado de que hay gente buena y gente mala. Estos casos ya no lo sabe un niño de 5 años, un niño que va al cole y ya le hacen bullying y ya saben que hay maldad hasta en los niños. ¿Ah? Esto no lo sabe un niño de 5 años, no lo sabe la humanidad desde los tiempos de la antigüedad, de que hay gente buena. No lo sabía Eva y Adán, los primeros habitantes de la tierra, cuando Caín mata a su hermano Abel. Ya no se sabía desde un principio que hay gente buena y gente mala. Era esto lo que el Señor Jesús quería declarar. Eran esas cosas escondidas, no, que hay gente buena y gente mala. Hay trigo y hay cizaña. Hay ovejas y hay lobos. Qué simpleza con que nos hemos tomado las cosas, los principios que Dios, y por eso es que hago estas cosas un poco con mucha pasión, pero al mismo tiempo con dolor de ver cómo luego estas cosas han querido, estas verdades o estos principios que el Señor Jesús ha querido darnos a conocer, porque dice que a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, misterio, cosas escondidas. Es a nosotros, a los hijos de Dios, que se les ha dado a conocer, mas a ellos dice, por parábola les hablaré, para que viendo no vean y oyendo no oigan y no se conviertan. Yo hablo de estas cosas con pasión porque a nosotros se nos da a conocer, sin embargo nosotros parece que hemos detenido, así como dice Romanos, capítulo 1, que hemos detenido con injusticia la verdad de Dios. Hemos detenido la verdad de Dios porque hay cosas que aunque se sepan, no se hablan por muchos motivos. Uno de ellos principal es el miedo al escándalo, a que los predicadores o los pastores a que sus congregaciones se les queden vacías, que se les vayan, en fin, todo tipo de intereses, pero el principio es el mismo: detienen con injusticia la verdad, la detiene, y sobre esto un día tendremos que dar cuenta, todos los seres humanos, pero más aquellos que se les ha dado una responsabilidad de guiar, de pastorear el rebaño de Dios, y este es el motivo por el cual invierto tanto tiempo en esto. Entonces voy a avanzar en ello. Entonces, estos dos árboles, voy a intentar ir directo, yo lo he explicado en otras ocasiones. Saquémonos la fantasía de la manzana, la fantasía de que Eva se comió una manzana. Eva no se comió ninguna manzana porque este árbol no era literal, y si este árbol no era literal, tampoco su fruto tampoco no lo era, por lo cual, entonces, si no lo eran, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el pecado en el cual ellos incurrieron, tanto Eva como Adán? ¿Y cuál fue el pecado en el que incurrieron? Porque entender lo que ellos hicieron es lo que va a dar explicación, o lo que van a entender las sentencias que se les da a cada uno de ellos, tanto a Adán, a Eva, y luego también a este árbol o a esta serpiente, que tiene muchos títulos que ahora veremos algunos, aunque hay muchos más, sobre un mismo principio, pero que adquiere diferentes títulos, así como este árbol de la vida, que también tiene diferentes títulos, pero sabemos que todo lo que tiene que ver con la vida está siendo alusión a Jesús, al creador del universo, que dice Colosenses, que es la imagen del Dios invisible, que por él fueron hechas todas las cosas, por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, el libro de la vida, el árbol de la vida, el pan de vida. Cuando Jesús dice que él es el pan de vida, ¿qué nos imaginamos? Un trozo de pan horneado allí, un trozo de harina, de trigo, por cierto, trigo, muy importante, el trigo, Nos imaginamos esto cuando él dice, coman de mí, el que no come de mi carne y no de mi sangre. ¿Qué está diciendo? ¿Que nos comamos? ¿O es que está hablando? Cuando habla del árbol de la vida, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿De qué árbol está hablando? Está hablando acerca de él. Él es todo lo que tiene. Cuando hablamos del libro de la vida, por eso digo que no entender lo que sucedió en el Edén nos va a distorsionar la imagen del plan, del mensaje de Dios para nosotros. Cuando habla del libro de la vida, yo por muchos años me he imaginado, cuando he pensado en este libro de la vida, sobre todo cuando se hacen llamamientos al arrepentimiento, a la conversión, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me he imaginado en mi mente un libro, aunque espiritual, por supuesto, porque somos demasiado espirituales en algunas cosas, demasiado para lo que debemos ser literal, y somos literales para lo que debemos ser espiritual. O sea, tenemos los conceptos muchas veces invertidos, ¿no? Entonces yo me imaginaba este libro así como un gran libro brillante, así muy espiritual, donde habían un montón de nombres, y ahí posiblemente pudiera estar el mío, ¿no? O no estaba, pero en fin, ¿no? Un libro. Pero realmente es un libro, este libro de la vida, es un árbol, este árbol de la vida, es un pan, el pan de la vida, es un camino, el camino de la vida.
O todo está siendo, son títulos distintos a un mismo principio, que nos llevan a una fuente, que es la fuente de la vida, que es el creador del universo, que es esa imagen del Dios invisible, al cual llamamos Jesús, Yeshua, el Mesías. Esto de este lado. Por otro lado, el mismo principio al otro lado. El árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, que también tiene un montón de títulos en las escrituras para referirse a un mismo principio, y eso lo iremos viendo poco a poco. Entonces, no eran literales, por lo cual sus frutos no eran literales. A Jesús nadie se lo comió literalmente, igual que tampoco a este árbol ni a su fruto, nadie se lo comió literalmente, y mucho menos Eva y mucho menos Adán. Entonces, lo que hicieron ellos marca el principio, el punto de partida del cual Jesús nos habla. Les voy a declarar las cosas escondidas desde en la fundación del mundo, esas cosas que nadie les ha explicado, Entonces, aquí hay una frase que he querido poner, porque el árbol bueno, en este caso el árbol de la vida, no puede dar frutos malos, no puede, es imposible. Y el árbol malo tampoco. Esto es una ley que Dios ha puesto, una ley. Así como un árbol de pera no puede dar manzanas, pues tampoco un árbol malo no puede dar frutos buenos. Esto es una ley que Dios ha puesto allí. Entonces aquí vemos cómo Dios puso estos dos árboles, fue Él que los puso en el huerto del Edén. Aquí si vemos la narración de Génesis 2, vemos que estos árboles, primero cuando Dios hace la creación, luego después de la creación Él dice que Él pone en medio del jardín, pone dos árboles. Primero el árbol de la vida, que fue el primero que se colocó, y ya sabemos quién es el árbol de la vida, pero vamos a ver cuándo fue puesto este árbol de la vida, porque es importante ir al principio para entender. ¿Cuándo fue puesto el árbol de la vida en el huerto del Edén? Dice que fue puesto en medio, pero ¿cuándo fue puesto? ¿Cuándo fue puesto el árbol de la vida? Aquí estemos. ¿Cuándo fue puesto? Cuando Él se hizo presente, cuando este árbol de la vida se hizo presente en Génesis capítulo 1, antes de que fueran creadas todas las cosas, como dice Colosenses. Él es antes de todas las cosas. Él es antes. Cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese versículo tan escueto, tan resumido, que tiene una profundidad tan inmensa. Y sea la luz. ¿Sabe? Eso fue en el primer día. Y sabemos que esta luz no es la luz del sol, por cuanto el sol hasta el cuarto día no aparece en la creación. Entonces, ¿quién era esa luz? Pues esa luz es ese mismo otro título para ese mismo principio que se llama la luz. Cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino de la verdad. Él también pudo haber dicho, yo soy ese árbol de la vida. Él no nos lo explicó así, como quisieran mucho que no lo diga. Así Él hubiese dicho, yo soy el árbol de la vida. Entonces parece que aquí ya se hubiese acabado la discusión, ¿no? Pero como Él no dijo, Él solamente dice, yo soy la vida. Pero hay un versículo en Apocalipsis, y ahora lo vamos a ver, donde Él dice que el que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, en medio, así como lo dice Génesis. Entonces, fue en ese momento, Génesis 1, cuando en medio donde están dos o tres reunidos, esa palabra en medio significa el centro. El medio no es un lugar geográfico, no es un lugar posicional. La palabra en medio significa el centro, el núcleo, la raíz de todo. Él es ese centro, ¿sí? En medio. Entonces, es así como lo dice Apocalipsis, el que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio. No dice que estuvo, sino que Él sigue siendo el centro. Él sigue siendo el centro, Él sigue siendo el núcleo, del cual todos debemos de comer. No nos prohibió nunca, a diferencia de este otro árbol. Aquí vemos a esta serpiente, que es otro título que se le da al mismo principio del árbol. Pero mira cómo Ezequiel nos dice que ese querubín, tu querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, en ese sitio, en ese Edén, en el monte de Dios. Y estabas en medio de las piedras de fuego. Pero lo importante es que Ezequiel dice, fui yo que te puse allí, como dice Génesis. Yo te puse en medio, en ese árbol. ¿Ves? Aquí, ¿ves? A ese mismo árbol le está aquí Ezequiel le está llamando querubín, otro título. Ya Ezequiel aquí en este versículo, aunque en otro sí que le va a llamar árbol también, le va a llamar árbol.
pero refiriéndose a Satanás, cuando leen el contexto, sabemos que está hablando de Satanás, también le llama árbol, pero en este contexto le llama querubín, le está poniendo otro título al mismo principio, dice que estaba en medio, pero ¿quién fue que lo puso en medio? Fue Dios. Dice Dios, yo fui que te puse allí porque tengo un propósito contigo que realizar. Un propósito que veremos o intentaré resumir dentro de lo posible con tanta información. ¿Ve? Juan, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Ve? Él es el árbol de vida. Si, no tienen vida. Si no comen del árbol de la vida, no tienen vida. Así de claro. Es que más claro es imposible. Él es el árbol de la vida, con lo cual vemos que ese árbol no era literal, porque no hay ningún árbol que dé frutos de vida, y tampoco no hay ningún árbol literal que dé frutos de malo. ¿Vale? Aquí tenemos, esto lo voy a pasar rapidísimo, porque luego lo vamos a ver más detallado, la profecía de Juan el Bautista, cuando él dice que esa hacha ya estaba puesta, cuando ve al Señor Jesús aparecer en escena, Juan dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles en plural, porque ese árbol también vemos en Génesis, esa ley que Dios puso, que él dice que produjera la tierra verde y árboles que su semilla esté en él y que dé fruto según su género. Entonces este árbol de la ciencia del bien y del mal tenía una semilla que estaba en él y que dio un fruto o muchos frutos que se multiplicaron según su género, que luego por eso Juan el Bautista, que es el que pronuncia estas palabras en Mateo, lo dice en plural. Está puesta en el hacha a la raíz de los árboles, pero a la raíz. ¿La raíz cuál es? Otra vez esa raíz hace alusión otra vez al centro, el que estaba en el medio, el que era la raíz, el que era el principio, la primera semilla. Por eso dice que estaba en medio. Esa palabra en medio, vuelvo a decir, no es un lugar posicional geográfico, no. Esa palabra en medio es un principio. Tú eres el centro, pero no el centro universo. Tú eres el centro de otro mundo, de otro universo paralelo, el cual yo he explicado anteriormente, al cual no me voy a explayar ahora, porque fueron creados de forma dos mundos, de alguna manera, no dos mundos físicos, no dos planetas Tierra, sino dos mundos. Por eso Dios dice que, primero dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero luego el Señor Jesús dice, no, yo no ruego por el mundo. Entonces, parece contradictorio, bueno, porque digamos de forma espiritual es como que si hay dos mundos, está el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, el mundo de la justicia y el mundo de la maldad, ¿no? Entonces, él fue plantado en el centro de ese otro mundo. Él es el centro de la maldad, dicho de otra manera. Él es el centro, el núcleo de la maldad, el núcleo. Por eso dice que estaba en medio. Entonces, aquí vemos estas profecías y vemos su cumplimiento cuando el Mesías aparece, como dice que es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por eso está la imagen de la serpiente debajo de los pies de Cristo. Entonces, esta misma imagen aquí está más detallada. Y vemos la historia de por qué aquí. Por eso vuelvo a decir que entender esto es lo que nos va a dar luz al entendimiento de la palabra. Vemos como en el Antiguo Testamento, sobre todo en las historias de los reyes, la historia de los reyes principalmente, cuando ya Israel toma posesión de la tierra prometida, entonces ellos cuando ven a esos vecinos que ellos no lograron expulsar de la tierra totalmente, ya ven cómo esos vecinos tienen esos ídolos de madera, de palo, y entonces dice que ellos rendían culto debajo de todo árbol frondoso. Otra vez esa palabra árbol frondoso, un árbol que tiene mucho fruto, un árbol que es codiciable, un árbol que es deseable, ese árbol que deseaba Eva, que la seducía, pero ya sabemos por dónde van las cosas, ¿no? Que no era ninguna fruta lo que la seducía a ella. En fin, entonces vemos que en el pueblo de Israel se repetía la historia, aunque la mayoría de los reyes fueron reyes malvados que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, como dice la Escritura, pero hubieron algunos pocos en el reino de Judá, reino del sur, ninguno en el reino del norte, el reino de Israel, ninguno bueno, todos los del reino de Israel malos. Sin embargo, en el reino de Judá sí que hubieron algunos pocos que hicieron, dice la Escritura, hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Pero aún habiendo hecho lo recto, como dice la Escritura, vemos a ver como muchas veces se repite el pasaje donde dice que aún así no fueron quitados los altares, aunque fueron derribados los altares, pero la gente seguía todavía
prostituyéndose debajo de todo árbol frondoso. Eso lo dice la Escritura una y otra vez. Aunque estos reyes querían acabar con la idolatría, sin embargo, con una cosa que no acabaron nunca no acabaron, fue que la gente seguía prostituyéndose debajo de todo árbol frondoso. Importante esta palabra. ¿Por qué? Pero la pregunta es ¿por qué? Entender esto, vuelvo a decir, entender lo del Génesis, que nos va a dar. ¿Por qué estos reyes no podían acabar con esto? Digamos, voy a decirlo con otras palabras. ¿Por qué estos reyes no podían cortar este árbol? Porque ellos no tenían autoridad para ello. Uno solo había recibido la autoridad, el que venía con el hacha. Esa profecía de Juan el Bautista, que decía, cuando vio a Jesús aparecer, dice, el hacha, ahora sí vino el que viene con el hacha, el que va a poder hacer aquello que los reyes, que aunque eran descendientes ascendentes, vamos a decirlo, ascendentes en la carne del Mesías, pero ellos no eran el carpintero, dicho de otra manera, voy a decirlo así, dicho de otra manera, aquí donde viene a cobrar importancia la palabra, porque a él se le conocía como el hijo del carpintero. Voy a seguir remarcando una y otra vez el motivo por el cual es importante conocer el principio de lo que sucedió, porque si no, todas estas palabras que ahora estamos leyendo, porque todas estas cosas que no son puestas allí para rellenar un espacio en la Biblia, porque a él se le llamaba el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque se burlaban de él, este espíritu se burlaba de él. ¿Ah? En fin. Voy a continuar avanzando. Entonces estos reyes no podían acabar porque había uno solo que era el que tenía la autoridad. Venía un leñador, un carpintero, el que tenía la autoridad para talar este árbol, quitar definitivamente, acabar con la idolatría de forma definitiva. Entonces, como estamos hablando de árboles, quiero hablar acerca de la definición bíblica. La definición bíblica de la palabra árbol, y es la palabra hebrea con referencia a Strong H6086, para que la busquen en Google, y es la palabra ETS. La palabra ETS en el idioma hebreo, que nos dice que tiene varios sinónimos, pero todo está relacionado con árbol, nos dice que es un árbol, nos dice que es un madero, y ya empezamos a ver un poquito aquí dónde fue crucificado el Mesías, por qué él tuvo que hacer el sacrificio del madero, morir en un madero. Wow, esto es tan importante que entender esto es lo que, fíjese, entender el motivo del sacrificio de Jesús, o sea, los detalles, por qué, o sea, en fin, el madero, el palo, enmaderado. ¿Cómo murió? Algunos dicen que Jesús murió enmaderado. El ídolo también hace una referencia a un ídolo, a la palabra árbol, o sea, este árbol era un ídolo. Por eso Jeremías dice que dicen al leño, mi padre eres tú. Ellos hacían de los maderos, ellos hacían ídolos, dioses de madera, de palo, de piedra. También es leñador, ¿ves? Carpintero, leño, manojo, ¿ves? Entonces, claro, estos sinónimos los he querido poner aquí porque es cierto que el árbol de la ciencia del bien era un ídolo, era un árbol, era un madero, un título, por supuesto, pero el árbol de la vida también tenía ese título también de árbol. Entonces, para ese árbol de la vida, pues están estos títulos, carpintero y leñador, ¿ves? Este carpintero iba a ser el hijo, o este que venía a talarlo, iba a ser el hijo del leñador o el hijo del carpintero, el que iba a recibir la autoridad. Toda autoridad se me es dada en el cielo y en la tierra, ¿eh? En el cielo y en la tierra, porque esta rebelión ocurrió en el cielo, esta rebelión por el cual este árbol tenía que ser talado, este árbol que se quiso comparar. ¿A quién te has querido comparar? Nos dice la Escritura, en hermosura, en grandeza. Entre los árboles del Edén? Le dice Dios a Satanás, ¿a quién te has querido comparar? Entre los árboles. Bueno, se quiso comparar al árbol de la vida, al árbol majestuoso, al árbol sublime. Él se quiso comparar al árbol sublime, pero como árbol, por supuesto, y de ahí viene el título de la manzana, porque a ese árbol de la vida también vemos como Eclesiastés lo nombra como un árbol de manzana, y luego lo veremos, ¿no? Entonces, sigo avanzando, como este hijo de este carpintero era el que venía a talar, a hacer lo que los reyes de Judá
ni de Israel no pudieron hacer. Entonces vemos cómo el mismo Señor Jesús en esa parábola cuando nos explica la parábola del trigo y la cizaña, nos dice que esas semillas, los frutos que dieron fueron hijos, no fueron manojos no fueron gavillas de trigo ni de cizaña, fueron hijos. Una palabra. Esas son las cosas escondidas que él dice que quería declararnos. No hay que hay gente buena y que hay gente mala. Pero ¿qué declaración es esa? Hace falta que me digan a mí que hay gente buena y gente mala. Hace falta que te lo digan a ti. Hace falta que te dediquen una hora de predicación para que te digan que hay gente buena, que hay lobos vestidos de oveja. No lo sabemos. Todo el mundo no lo sabe. El hacha ya está puesta, ¿ve? Ahí está la palabra que dice Juan el Bautista, esa es la profecía. Isaías también lo había profetizado, de que los árboles del bosque y los cipreses, ¿ve? Mira, habla de varios árboles, cedros, cipreses, y Ezequiel hace otra mención a castaños, a otros higueras, hacen alusión a muchos árboles porque esos árboles no eran árboles literales. En el Edén había muchos árboles que no eran literales, eran ángeles, eran seres espirituales que estaban allí en la parábola del trigo y cizaña. Jesús nos narra como los segadores, que son esos ángeles, que dice que eran los ángeles, y habían muchos seres vivientes allí, que eran esos que guardaban, que cuidaban, custodiaban al hombre. Por eso dice la escritura en esa parábola que cuando los hombres se durmieron, entonces vino el diablo, vino su enemigo y plantó la semilla. Cuando los hombres se durmieron, estos que se durmieron fueron estos ángeles. Estos ángeles a los que se le dio esa responsabilidad de cuidar a los hombres, ellos descuidaron su responsabilidad. En fin, entonces seguimos. Bien, como dice, por cuanto los cedros, dice, cantan esta alegre canción. Dado que te talaron, vino por fin el que tiene la autoridad para talarte, para arrancarte. Dice que los otros árboles cantan esa canción. Dice, dado que te talaron, nadie ahora podrá venir para talarnos a nosotros. Y aquí hay otra profecía donde ellos hablan del madero, del ídolo, el cumplimiento. Voy a avanzar rápido, aquí están los versículos para que los miren. Yo no puedo detallarme tanto, me gustaría, pero por cuestión de tiempo voy a ir más rápido. Entonces vemos por qué tuvo que humillarse de esa manera y morir haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este versículo, ves cómo vuelvo a decir, wow, es que no entender esto, todos estos versículos se quedan demasiado superficiales. Y se gastan horas y horas y horas y días y meses y años de predicaciones para explicar, para dar, en fin, cosas superficiales. Se humilló, pero ¿por qué? Porque él se tuvo que humillar de todas las muertes que él pudo haber. Es más, tengo que decir más, como yo lo he dicho en alguna otra ocasión. Dios, para perdonar nuestros pecados, con su palabra era suficiente. Él no tenía ni siquiera que ni hacerse humano, y mucho menos morir, padecer, sufrir, y mucho menos humillarse, haciéndose igual a uno de nosotros, mucho menos, y recibir oprobio, humillación. No tenía necesidad, él con su palabra, y de hecho, lo digo con propiedad porque algunas veces lo llegó a hacer, cuando él decía, tus pecados te son perdonados, y la gente se escandalizaba diciendo, pero ¿quién es este? Si solo Dios puede perdonar pecados, ¿quién se cree este que es? Él decía, tus pecados te son perdonados. O sea que él en esas palabras quería demostrar, mira, o sea, en realidad, si yo quisiera, o sea, yo puedo perdonar los pecados solo porque por su palabra fueron hechas todas las cosas. Si fueron hechas todas las cosas por su palabra, imagínate perdonar pecados. Por supuesto, de hecho lo hizo. Pero él podía, pero él no quiso hacerlo de esta manera. Él quiso hacerlo de la manera que lo hizo. Humillarse y morir en un madero, talar un árbol, derramar su sangre. Y aquí es donde viene la importancia de este derramamiento de sangre en la cruz. ¿Por qué él tenía que derramar sangre? Recordemos que ese fruto que comió Eva, que ya sabemos que ahora lo veremos en forma más gráfica, esa semilla no fue una manzana ni una pera, sino la que dice Jesús en Mateo capítulo 13, 38. Fue
hijos. Ese fruto que comió dio como resultado hijos. Eso fue el fruto. Entonces, sabemos que en la semilla, en este caso en la semilla del hombre, en el esperma del hombre, está toda la ingeniería, toda la biología, todo, o sea, todos los componentes que van a componer lo que luego va a ser un ser humano. Carne, huesos, pelo, uñas y, cómo no, la sangre. La sangre. Entonces, ¿cómo entró el pecado en el mundo? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Bueno, entró así. Entró de esa manera. Entró por medio de la sangre. Por medio de una semilla, que en esa semilla estaban todos los componentes genéticos, todos los componentes sanguíneos que contaminaron el vientre de Eva. Y luego cuando Eva va y le da de comer a su marido, Adán se contamina con Eva. Se contamina porque ya su vientre había sido contaminado. Dicho de esta manera. ¿Sí? Entonces, por eso vemos el tema de la prohibición de la sangre. Por eso vemos que la sangre dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y todo el tema de la sangre, porque los sacrificios, todo en la Biblia es tan sangrienta. Esos sacrificios animales, cuando dedicaban el templo, cuando miran y leen cuántos animales holocaustos presentaron en la dedicación del templo, Salomón, vemos un montón de animales que decía, pero yo a veces pienso, digo, pero era necesario que fuera así tan sangriento todo eso, para la dedicación del templo, tanta sangre derramada. O sea, cuando lees esos pasajes, mi mente, bueno, en fin. Entonces, pero claro, se queda infructuosa el entendimiento, se queda sin entendimiento, porque si no entendemos esto, el tema de por qué la sangre, por qué el tema de la sangre, y ese es el motivo por el cual él derramó su sangre encima de un árbol para exponerlo públicamente. Porque la mujer era considerada inmunda mientras tenía derramamiento de sangre, flujo de sangre, digámoslo de esta manera, la menstruación. Porque la mujer era considerada inmunda en la ley de Moisés y estaba excluida de la congregación mientras ella estaba con su periodo menstrual. Cuando daba a luz un hijo, había una ley que la tachaba de inmunda, pero cuando tenía una hija, pues se multiplicaba el castigo, en fin, ¿no? Y todo relacionado con la sangre, porque todo estaba relacionado con la menstruación. Entonces, vuelvo otra vez. La sangre, por cierto, la menstruación, esa sangre por la cual cuando la mujer queda embarazada, tengan en cuenta que cuando la mujer queda embarazada, la menstruación no se produce. O sea, esa sangre que la mujer expulsa mensualmente para purificarse. ¿Purificarse de qué? De una contaminación. ¿Una contaminación de qué? De una manzana. Uy, pero por favor, entendamos ya de una vez. O sea, dejamos de ser incautos, dejamos de aparentar ser idiotas delante de este espíritu que ha querido engañar al mundo entero, como ahora lo vamos a ver que lo dice la Escritura, que ha engañado al mundo entero. Dejemos de ser incautos. Esta contaminación, esta sangre inmunda, cuando la mujer no la expulsa de forma natural, en forma de menstruación, y ella queda fertilizada, su óvulo queda, con esa sangre se forma un ser humano. Con esa sangre contaminada. Ahora entiendes por qué nacemos en pecado. ¿Por qué dice David, en pecado me concibió mi madre? En pecado. Porque con esa sangre que la madre de David tenía que haber expulsado de no haber quedado embarazada, pero en el momento que ella quedó embarazada de David, esa sangre contaminada, la cual ella tenía que haber expulsado, pues con eso se formó un ser humano que fue llamado David. ¿Qué les parece? Y en fin, podría hablar mucho más del tema de la sangre aquí, pero voy a seguir avanzando. Pero esto solamente es una pequeña muestra, vuelvo a decir, una pequeña muestra de todo lo que nos hemos quedado sin entendimiento, porque hay muchos que con injusticia detienen la verdad. Y esto no nos debe sorprender de estos hijos de este árbol, no nos debe sorprender en absoluto, porque esa es su naturaleza. Pero de los hijos de Dios que hagan esto, que detengan con eso, porque esto que estoy hablando yo, no creo que es algo oculto, un misterio, que hay mucha gente que lo sabe, muchos predicadores lo saben, pero no quieren investigar, no quieren averiguar, y lo poco que saben lo desechan, ¿no? Porque
tienen miedo que si hablan de estas cosas sus congregaciones se queden vacías, la gente no les crea, se burlen de ellos. Si se burlaron del hijo diciéndole, no, pero este no es más que un simple carpintero, ahora viene a darnos clase a nosotros de Torá, a los judíos, ¿no? Viene a hablar nosotros de la escritura, pero ¿quién es este? Ni siquiera tiene estudio, no tiene letra, en fin, ¿no? Entonces, hay muchos predicadores que no quieren pasar por eso. Todo mi prestigio, todo lo que yo construí durante años, entonces ahora yo con una predicación lo puedo estropear todo y se van a burlar de mí, me van a... Continúo. Entonces ves, como dice Colosenses, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! Mediante esa sangre que él derramó encima de ese árbol, reconciliar. ¿Qué tenía que ver el árbol que estaba allí para reconciliar las cosas del cielo? Háganse esta pregunta con este versículo de Colosenses. ¿Qué relación tiene el reconciliar las cosas del cielo por una cosa que a los ángeles no les afecta? Porque los ángeles en principio no tienen sangre, ¿verdad que no? No tienen sangre, son espirituales. Entonces, ¿cómo va a reconciliar él? Jesús, ¿cómo iba a reconciliar él? El sacrificio de sangre con algo que... A ver, porque todo es... Vuelvo a decir, porque ese árbol y todas estas cosas que él hizo tenían un principio, era reconciliar estas cosas en el cielo y en la tierra, porque la primera rebelión que se hizo ese árbol, la primera que se reveló en el cielo, cuando él dijo que se quiso sentar a los lados del norte, a los lados del Altísimo pondré mi trono. En fin, ¿a quién te has querido comparar? Le dice. Entonces, despojando los exhibió a los potestades, los exhibió. Ustedes quisieron tener una descendencia para reinar sobre ellos, porque el objetivo de Satanás con todo esto era reinar, era colocarse la corona de rey, y para poder ser rey necesita tener un reino, y para poder tener un reino necesita tener ahí súbditos, vasallos de su reino, en fin, así como los reyes necesitaban tener muchos hijos. Vemos en las escrituras, en el pueblo de Dios mismo, como esos reyes tenían que tener muchas mujeres, porque era la forma de asegurarse por medio de mucha descendencia, de que si uno de sus hijos moría, pues su estirpe, su reinado, su legado se mantenía. Entonces ellos podían seguir reinando después de su muerte por medio de sus hijos. Pues esto era lo que querían estos ángeles, este principal ángel era eso. Él quería ser rey, Ya él tenía este árbol, este Satanás, que también se le nombra estrella, lucero de la mañana, de muchos títulos, muchos. Dice que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas, y sabemos que esas estrellas no eran estrellas estas que alumbran en el cielo, son ángeles caídos, que dice que arrastró con su cola muchos títulos. Aquí Juan el Bautista le dice, esas estrellas, dice que las van a cortar como árboles, entonces como una estrella la vas a cortar con un hacha. O sea, volvemos otra vez. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que nos han enseñado? ¿Cómo nos han engañado de tal manera? Hay un carpintero, hay un leñador que puede subir las estrellas, a talar estrellas. Aquí está diciendo Juan el Bautista que esas estrellas las van a talar con un hacha. Los nombra con otro título que son árboles. ¿Ve? Son muchos títulos a un mismo principio. Ni son árboles, ni son estrellas, ni son nada de estas cosas. Son seres espirituales. Seres espirituales. Entonces los exhibió triunfando en la cruz. Mira, tú contaminaste a mi creación y quisiste tener una descendencia por medio de una semilla que estaba en ti y que dio fruto según tu género. Mira, y por medio de esa semilla tú contaminaste la sangre, el vientre, la semilla, luego después de ese vientre la semilla masculina. Entonces, pero ahora yo con mi sangre, que me limpia de todo pecado, la voy a derramar sobre ese altar, en fin, Dios mío, es que me emociono, pero lamentablemente aún sé que aún así la mayoría van a seguir deteniendo con injusticia la verdad. La mayoría lo van a seguir haciendo, estoy convencido de que es así. Pero vuelvo a decir, así como esos levitas, así como esos sacerdotes fueron juzgados y tendrán su parte, cuando digo tendrán su parte de juicio, me refiero no de condenación, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, inclusive aquellos que nacieron antes de que Mesías encarnara, no hay ninguna condenación de
infierno, me refiero de perdición para ellos, pero sí tendremos que dar cuenta, señores. Yo no estoy condenando a nadie aquí con esto, porque vuelvo a decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, condenación del infierno, pero que sí, que vamos a tener que dar cuentas ante ese tribunal de Cristo. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, de lo mismo. Por cuanto sus hijos se contaminaron en la carne, se contaminaron en la sangre por medio de una semilla, él también por medio de una semilla, nacido de mujer, para cumplir la promesa del Padre, nacido de mujer, cuando llegara el cumplimiento de la promesa, nacido de mujer, este es el Mesías, él también participó por medio de lo mismo, por medio de una semilla, por una semilla que no se pudo, por eso José no tenía que tener participación en esta semilla, no tenía que tener participación, él con su sangre pura, el cual se formó por medio de una simiente pura, esa simiente no fue contaminada porque esa simiente era pura. Y aunque el vientre de Eva sí estaba de María sí estaba contaminado, pero él, su sangre siendo pura, no pudo ser contaminada porque él no cometió pecado. Y ¿ves? Aquí está este famoso versículo al cual yo le llamo también el eslabón, Génesis 3:15. Y luego Juan, como estos que estaban escuchando cuando él decía que comieran de su carne, si no comen de su carne, decía, pero ¿cómo puede darnos a comer de su carne? ¿Cómo puede Pero bueno, así yo preguntaría, pero ¿cómo pudo Eva comerse una manzana? Y luego Dios dicta una sentencia tan terrible sobre la humanidad, sobre ellos y la humanidad, por una fruta. O sea, por favor, no, es que por la desobediencia, sí, claro que desobedecieron, David también desobedeció, Moisés también desobedeció, Abraham mismo desobedeció, Abraham, el padre de la fe, cuando engañó a los reyes de Egipto y el otro, diciendo que Sara era su hermana, en fin. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿ve? Entonces, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo, o sea, de todos. Pero esta palabra comer significa comunión, unión, una unión en común, hacerse uno con alguien, Comer es el símbolo de la palabra comunión. Como dice Apocalipsis, capítulo 3, donde 3:20, si no me equivoco, cuando Jesús dice, si yo estoy de la puerta, si alguien oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Comeremos. Esta palabra está hablando de la palabra cenar, es la palabra de comunión. Vamos a tener una comunión, una unión en común. Nos vamos a hacer uno. Vamos a hacer uno. Entonces, aquí, continúo aquí, voy dejando los versículos para que los vayan viendo. Y aquí vemos otra vez ese árbol con esas semillas, ¿ven? Esas semillas, aquí lo he ilustrado con esas semillas, que luego esas semillas dieron frutos según su género, que se fueron convirtiendo en naciones, pueblos, reinos, y todos enemigos de Israel, todos estos pueblos, todos. Voy a poner una enemistad entre esa descendencia que tú has puesto en el vientre de Eva y la descendencia que yo voy a poner por medio, primeramente de Abel, al que Caín mató, pero luego lo sustituye por Set. Entonces, ahí vemos ese Génesis 3:15 y Dios le dice a la serpiente, ¿por cuánto has hecho esto? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue? No, es que le dije a la mujer que se comía una manzana y iba a ser igual a Dios. ¿En qué cabeza cabe que una persona comiéndose una fruta, la que sea, va a llegar a ser igual a Dios? O sea, esto pone, como lo he dicho en otras ocasiones, pone a Eva como un ser mal creado. No mal criado, sino mal creado, defectuoso, o sea, idiota. Satanás le dice a la mujer, cómete esta manzana o esta fruta y vas a ser igual a Dios. ¿En qué cabeza cabe que alguien comiéndose una fruta va a llegar a ser igual a Dios? La única forma que él pudo haber engañado a Eva diciéndole que iba a llegar a ser igual a Dios era haciendo lo que Dios hacía, era tener hijos, Adán, hijo de Dios. La serpiente le engaña, si tú me permites a mí implantar esta semilla, con la cual va a dar frutos, hijos, vamos a hacer lo que hace el Padre, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, tú vas a ser como Dios, porque así como Él los tiene ustedes como hijos, pero tú también podrás tener los tuyos, entonces tú vas a ser como Dios. Esta es la forma. Entonces el engaño de Satanás era, él quería tener una descendencia sobre la cual Él reinar, sobre la cual Él gobernar y sobre la cual Él poner, dice que nosotros somos la corona de la creación, ¿no? Bueno, Él quería su corona, Él como rey usurpador, Él quería su corona, y su corona
¿Ah? ¿Cuál iba a ser? No, se iba a poner una corona de fruta. Se quería poner una corona de manzana en la cabeza. Por favor, dejemos de ser inocentes, dejemos de ser idiotas delante de este espíritu, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, porque él dice que él vino a deshacer las obras de Satanás, las mentiras, los engaños. Entonces Dios le dice, ¿por cuánto has hecho esto? ¿Qué fue lo que hizo? Aquí está la imagen, lo quiero poner en forma gráfica. ¿Qué fue lo que hizo? Pues hizo esto. Esto fue lo que hizo. Esto fue lo que hizo. Y por haber hecho esto, dice, voy a poner una hostilidad, voy a poner una enemistad entre eso que tú has hecho. ¿Qué fue lo que hizo? Pues una enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? En este caso sabemos que es Eva, entre tu semilla, tu descendencia, tu estirpe, tu generación. Todo es un sinónimo de la palabra, de la raíz hebrea sera, para que la busquen, que hace alusión a la semilla, esa semilla que habló Jesús en Mateo capítulo 13, trigo y la cizaña, esa semilla que vino el buen sembrador y plantó a Adán, y de Adán salió Eva. Y después viene, dice que cuando estos ángeles que él dejó al cuidado de su jardín se durmieron, vino su enemigo, que dice que es el diablo, y plantó otra semilla. Y los ángeles les preguntan, Señor, pero tú no plantaste una buena semilla, tú no plantaste a Adán y de ahí salió Eva, que tú dijiste cuando terminaste tu creación que todo era bueno. ¿De dónde ha salido esto ahora que tiene una cizaña? Bueno, él dice, Jesús mismo lo explica. Bueno, resulta que cuando los hombres que yo dejé custodiando esto obviamente todo esto es simbólico, por supuesto, porque ni eran hombres. Aunque estos ángeles sí que tenían una responsabilidad de cuidar, pero tengamos en cuenta de que Dios no estaba durmiendo cuando esto sucedió. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba durmiendo, estaba haciéndolo así. No, porque Él descansó el séptimo día. Entonces nos los tomamos todo así. Es que Él estaba descansando, seguro estaba en una palmera y en una siestita que se echó, en un descuido, vino Satanás y hizo esto. No, Él estaba allí, tengamos en cuenta. Él es omnisciente, como le dijo a Natanael. Antes de que te llamara, yo te vi debajo de ese árbol, debajo de la higuera, yo te vi. Cuando Eva estaba debajo de ese árbol que la estaba seduciendo, yo te vi, yo estaba allí y yo lo permití. Porque había un plan detrás de todo esto. Había un plan. Yo estaba allí cuando él estaba allí, cuando Eva estaba haciendo. Los hombres se durmieron, pero él no duerme. El que guarda a Israel no se duerme. No dormirá el que guarda a Israel. No dormirá, señores. Por favor. Entonces, por cuanto has hecho esto, ¿ves? Has plantado, has contaminado mi campo. El campo es un sinónimo de cementera. La cementera es un sinónimo de vientre. Búsquenlo. Todo esto es un título distinto al mismo principio. Cementera, campo, y hasta mundo también. Mundo. Entonces, por haber hecho esto, entre esta simiente, entre esta semilla que tú has puesto y entre la semilla de ella. Obviamente sabemos que ella, la mujer, no tiene semilla, la semilla es masculina. Entonces, ¿de qué semilla está hablando? De la semilla que Adán había plantado en ella, porque recordemos que Génesis nos dice que ella come del fruto, ella come de la semilla, y luego ella va y le da de comer a su marido. O sea, que Adán come de lo que la mujer le da de comer. Entonces Adán planta una semilla, y cuando están las dos semillas en el vientre de Eva, entonces dice, por haber hecho esto, yo voy a poner una hostilidad entre estas dos semillas. Entonces es cuando vemos el resultado, ¿no? Esa hostilidad se ve reflejada inmediatamente. Luego cuando Caín mata a su hermano diciendo, este es el que va a venir a aplastarnos la cabeza. Entonces vamos a acabar. El padre de Caín, su verdadero padre, que no era Adán, nunca lo fue. Adán ni siquiera plantó esta semilla, ni siquiera la plantó. Entonces Caín mata a Abel pensando que así la profecía de Génesis 3:15 no se iba a cumplir. Pero luego vemos cómo más adelante, cuando nace Set, entonces Eva hace esa exclamación, ¿ves? Porque por cuanto Dios me ha sustituido, me ha dado otra simiente, me ha dado otra semilla, me ha dado otra descendencia, por la cual esta simiente sí va a cumplir esta profecía de Génesis 3:15, de la cual va a nacer aquel que iba a nacer nacido de mujer. Ya sabemos que es Jesús, que vemos que está en la genealogía de Set. La genealogía de Set, y no en la genealogía de Caín, que es el primogénito, de Eva. Entonces aquí está. Por cuántas veces he dicho esto, aquí están esas cosas escondidas de las cuales el Señor Jesús habló. Están aquí están esas cosas escondidas. No, es que hay gente buena y hay gente mala, pero es que si los evangelizamos, entonces ellos van a dejar de ser trigo. Si los evangelizamos, ellos van a dejar de ser lobo, porque es que Dios ama a todo el mundo. Es nada más alejado de la realidad.
Nada más alejado. De hecho, lo que Dios hace con esta simiente a la primera semilla que nace de este árbol es maldecirla. Así como maldijo a aquella higuera que se secó, así Dios maldijo a esta semilla. Maldito seas tú de la tierra, le dice Dios a Caín, que abrió la boca para beber la sangre de tu hermano. Maldito seas tú serás maldito de la tierra. Entonces aquí vemos esos hijos de lo que habla Jesús en esa parábola, que es el trigo, que es Abel, y luego esa otra semilla, que es esa cizaña, que es Caín, que los ángeles dicen, Señor, ¿quieres que la arranquemos? ¿Quieres que...? No, déjala, que crezcan juntos, ahí están, los dos juntos, en un vientre, los dos juntos, déjalos que crezcan juntos. Claro, Caín mata a Abel, pero luego Dios pone otra semilla, déjalos que crezcan juntos. Luego porque por mucho que cortaran a Caín, el árbol seguía teniendo semillas, o sea que ese árbol podía seguir plantando semillas. Dice, no te preocupes, que yo voy a talar ese árbol de raíz en un momento y toda esta descendencia de estos árboles. Dice que el enemigo que la sembró, ¿ves? Es el diablo. El diablo fue el que plantó esta semilla. ¿Ves? No fue un árbol. No fue una serpiente, no. Dice que fue el diablo el que la sembró. La palabra sembrar es la misma palabra engendrar, es el mismo principio, es un sinónimo. Sembrar, meter dentro, poner dentro, colocar dentro. La palabra en es dentro. El enemigo que la sembró, que la engendró, que la introdujo, es el diablo. ¿Dónde la introdujo? ¿Dónde? Y dice que son hijos. Dice que esto que el diablo que puso fue el hijo. Ahora pregunta interesante, para niños de parvulario, de primaria. ¿Dónde es el único sitio que una semilla puede dar hijos? ¿Y qué semilla? ¿Cuál es la única semilla que da hijos? ¿Y dónde es el único sitio donde puede dar hijos una semilla? 2 más 2, 4. La única semilla que da hijos es el esperma masculina. Y el único sitio donde esa esperma puede reproducirse es en un vientre, es en un campo, es en una sementera. Aquí están las palabras de Jesús cuando dijo, voy a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo está hablando del Génesis. Más claro imposible. Más claro. Yo no he escuchado a nadie hablando del Génesis cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña. No he escuchado a ningún predicador hablar del Génesis. Todo lo que se nos dice es la sencillez de que hay hombres, gente mala y gente buena, pero hay que evangelizarlos para que se arrepientan y pobrecitos se conviertan. Esta gente no se van a convertir porque dice la palabra, el árbol malo no puede, en ninguna parte de la escritura vamos a ver a Dios mandando evangelizar a estas personas en el Antiguo Testamento para que se arrepientan. Dios más bien les da lo contrario, les dice, cuando entren en posesión de esa tierra, primero, no se unan con ellos, no den sus hijas en casamiento, no tomen de sus hijas para sus hijos, y cuando entren allí, no tengan piedad de ellos, no procuren su paz y no tengan piedad de ellos, destruyan tanto animales como personas, ancianos, mujeres y a los niños de pecho. Esa es la orden que da. No dice, bueno, pobrecitos, ellos son así porque, pero ellos pueden cambiar. No, eso es como, Dios les dio una ley, les puso una ley a ellos. ¿Y la ley cuál era la ley que les puso? Que los árboles iban a dar un fruto según su género de ellos. Ellos están obedeciendo a la ley que Dios les puso, porque fue Dios a la final, no fue Satanás. Satanás no es creador de nada. Dios puso una ley en ellos, así como puso la ley del cerdo. Por eso el cerdo es un símbolo que se ha tomado también de forma distorsionada, porque el cerdo es un animal sucio, por eso Dios lo prohibió comer. Nada que ver. El cerdo es un símbolo de la inmundicia humana, de cómo el humano se contaminó por medio del pecado, y así como la naturaleza del cerdo es contaminarse, así es la naturaleza del pecado, no se puede cambiar. El ser humano no puede cambiarla. Y Dios tampoco no le pide, en este caso, a esto, en cambio a nosotros, la naturaleza de Eva no era pecaminosa, por lo cual lo que se le introdujo a ella fue algo externo, como un virus. Entonces, el virus puede ser tratado, porque es algo externo, no es innato de la persona, no es natural de la persona. Para los hijos de Dios el pecado no es natural, por eso fue que a los hijos de Dios se les dio la ley. Sin embargo, a los otros no se les dio la ley. ¿Por qué? Porque Dios no va a contradecir su propia naturaleza, va en contra de su naturaleza. Así como el cerdo se revuelca en el barro y come basura, pues el pecador pues se revuelca en el pecado. O sea, los que son pecadores, los que vienen de esta raíz del mal, esa es su naturaleza. Por eso Dios no le puso la ley a ellos. La ley le fue entregada a los hijos de Dios, los cuales ellos nacieron en pureza y se contaminaron. Entonces dice, mira, yo le voy a poner la ley para que ustedes vean que esto a ustedes no les pertenece.
Entonces, yo los voy a purificar en un futuro, pero para que la ley es para que ustedes entiendan de que de que el pecado no tiene nada que ver con, no va con ustedes, no va con ustedes. Pero a ellos no les doy la ley, porque ellos ya tienen su propia ley, su ley es esa, su naturaleza es esa. En fin, no sé si lo he explicado bien. En fin, espero que sean más inteligentes que yo y lo puedan entender bien. Entonces, esa serpiente que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, que engaña al mundo entero. Que la tierra de vegetación, brote toda clase de plantas con semillas, árboles y frutos con semillas que semillas que produzcan a su vez las mismas clases de plantas y semillas de los árboles de los cuales ellos provinieron, y así sucedió. Esa fue la ley que Dios puso a él. En fin. Ahí está. A ver si puedo llegar hasta donde quiero llegar, porque esto es muy... Aquí hay un montón de versículos que seguramente no me va a dar tiempo de verlos todos. Esdras, esa ley, que le dijo, cuando ellos entran en posesión de la tierra prometida, que es lo que conocemos ahora como Israel, Dios les dice, no se casen, no las den, no se junten con esta. Dice, nunca procuren su paz. ¿Ves? No les dice, bueno, vayan a evangelizarlos, vayan a hablarles del Dios de Israel, del Dios de amor, dice que ama a todo el mundo, para que ninguno perezca. No les dice eso. O sea, no es la orden, no es la ley. Ellos dicen, no puede decirle esto a ellos, porque eso es como decirle a un cerdo que no se revuelque en el barro. Es lo mismo, no va a obedecer, porque esa es su naturaleza, es esa. Fue creado para eso. Ellos fueron creados para eso. Aunque suene así, en la otra parte... En otra parte lo voy a explicar por qué ellos fueron creados así. Ellos fueron creados así por Dios. Fueron creados así por Dios. Vasijas de barro, pero para deshonra. Para deshonra. Eva, ahí está. No se junten, ¿ves? No se junten con esta semilla, no se mezclen, pero hemos desobedecido. Dios sabía que íbamos a desobedecer. Es el mismo principio que nos habla segunda de Corintios, no os unáis en yugos desigual con los incrédulos, ¿ves? No os unáis en yugos desigual, ¿ves? Yo he puesto aquí siempre en verde, estas, aunque en fin, ¿no? El título en verde siempre lo pongo para describir a los hijos de las tinieblas, ¿sí? A los hijos de las tinieblas. Y en azul para describir a los hijos de luz. No nos juntemos, no nos mezclemos. Porque qué relación tiene, ¿ves? Pero hemos desobedecido todo esto ya lo voy a avanzar rápido. Hemos desobedecido. Entonces mira como Dios le dice, maldito seas tú de la tierra. Le dice a esa semilla. Él es el primogénito de toda la creación. Aquí vemos ese versículo, como ese primogénito se quiso hacer presente en la tierra, aunque ya él estaba antes de todas las cosas, pero él se quiso hacer presente en la tierra también por medio de la semilla, que primero iba a ser Abel, pero luego Dios la sustituye por la de Set. Entonces vemos a Eva y aquí vemos a María, que también tiene un fruto en su vientre. María también tiene un fruto en su vientre, igual que Eva. Y Eva, que se comió un fruto, que ya sabemos que no era una manzana, pues es el mismo fruto que tenía María en su vientre, aunque a María, al igual que a Eva, también le fue implantado allí. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué fruto tenía María en su vientre? ¿Una manzana? ¿Tenía una manzana? No tenía una manzana. Estaba allí esa semilla del Creador. Estaba allí en el vientre de Eva. Entonces aquí vamos a tener otro personaje, que es la persona de Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac. Entonces Pablo, hablándonos de esto, de Rebeca, dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió de uno, entonces lo pongo aquí interrogante. ¿Qué significa esto concibió de uno? ¿Qué significa esto concibió de uno? ¿Acaso podía concebir de dos? Interesante, estas preguntas que queríamos hacernos, que no nos hacemos porque como estamos desvirtuados de la verdad, porque algunos la detienen con injusticia, entonces estos versículos pasan desapercibidos. ¿Cómo que de uno? ¿Acaso podía haber sido de dos? Como sucedió con Eva. ¿Podía haber sido de dos? Pues aquí dice que concibió de uno, de nuestro padre Isaac. Eso es lo que dice el versículo, ¿sí? Eso dice el versículo, concibió de uno. Pero todos sabemos que Rebeca tuvo a dos simultáneamente, al igual que
Igual que Eva. Eva tuvo a dos simultáneamente, eran mellizos. Caín y Abel eran mellizos como lo eran como eran Jacob y Esaú. Entonces, ¿concibió de uno? Bueno, sí y no. Esto ahora no voy a tener tiempo para explicarlo, esto yo lo he explicado en otras ocasiones. De la misma manera que yo en mi caso, que soy de color oscuro, de piel oscura, tengo un hijo que nació y durante mucho tiempo fue rubio, ahora se ha oscurecido el cabello un poco, pero sigue manteniendo sus rasgos de rubio, pero no porque yo lo sea, ni porque su madre lo sea, sino porque sus abuelos, bisabuelos, pues algunos de ellos lo era por parte materna. Entonces, él ha heredado genética de sus ancestros, la genética. Pues de la misma manera, aunque en este caso Rebeca quedó fertilizada por la semilla de Isaac, esa semilla, por no haber cumplido estos mandamientos que hemos leído en Esdras 9:12 y en 2 de Corintios, que no nos juntemos en yugo desigual, ni demos nuestras hijas, ni tomemos sus hijas, pues este mandamiento se ha incumplido desde el principio. Desde el principio se incumplió. Por lo cual, ¿qué significa? Que esta semilla fue, digamos, de alguna forma modificada, digamos, genéticamente, así como hacen los científicos ahora que manipulan las semillas para que por ejemplo, una naranja nazca sin semillas, o en fin, cambiar la acidez, y bueno, todas esas cosas que hace la ciencia ahora. Pues de la misma manera la semilla del hombre ha sido modificada, ha sido alterada, por lo cual una mujer o un hombre puede plantar una semilla, pero esa semilla puede estar contaminada y dar una generación distinta a sus rasgos genéticos originales. No sé si me estoy explicando bien, ¿sí? ¿Sí? Por esa razón es que luego vamos a ver por qué Dios dice que a uno amó y a otro no amó. ¿Cómo puede ser si los dos vienen de la misma semilla? Si fueran la misma naturaleza, Dios tendría digamos, casi forzadamente, aunque para Dios no hay nada forzado, pero casi por naturaleza Dios tiene que haber amado a los dos. Pero si Dios no los ama a los dos, es porque no son de la misma naturaleza. No son de la misma naturaleza, aunque vengan del mismo Padre, como nos lo va a explicar ahora otro versículo que nos narra Pablo en este mismo libro de Romanos. Entonces dice Dios que a Jacob, a una semilla la amó y a otra la aborreció. En este caso a Jacob, a Esaú, que se convierte luego en Edom, en los edomitas, sobre lo cual hay una fuerte maldición de parte de Dios. Entonces vemos como Romanos, el mismo Pablo nos habla de este versículo que también tan mal entendido, y mal, casi todos los versículos de la Escritura, por no entender esto. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque Pablo en este contexto, le está diciendo que él desearía que todos sus hermanos en la carne, en este caso los israelitas, fueran salvos, ¿no? Porque Dios vino para salvar al mundo, ¿no? Dios vino para perdonar al mundo. Entonces él quisiera que esa promesa se cumpla para todos, ¿ve? Pero él sabe que eso no se va a cumplir para todos, él sabe. Entonces ahí es donde viene el tema de Juan 3:16, es que Dios amó a todo el mundo, pero si Dios amó a todo el mundo y vino para salvar a todo el mundo, y todo el mundo no se salva, de alguna manera es como que Dios ha fracasado en su plan. Dios es un fracasado, como lo dijo el Papa Francisco una vez, el fracaso de Dios, el fracaso de la cruz, una palabra textual que dijo el Papa Francisco, el fracaso de la cruz de Cristo, algo así, porque claro, él haciendo alusión a esto, el Papa Francisco dice, bueno, porque él vino a salvarlo todo, pero lamentablemente muchos no se van a salvar, ¿no? Entonces Dios fracasó. Claro que no fracasó. Él vino a salvar a una semilla, él vino a salvar, a quitarle la contaminación de algo que no estaba contaminado, de lo que era puro. Él vino a quitar la contaminación de lo que él creó bueno, lo que él dijo en el sexto día, que era bueno en gran manera. Eso que los ángeles dijeron, Señor, pero tú plantaste una buena semilla. ¿No era buena? Sí, es buena. Y ahora se ha contaminado, pero ella sigue siendo buena, aunque no nos veamos así, estemos contaminados, estemos como el cerdo, revolcándonos en el pecado. Pero él va a quitar todo ese pecado por medio de su sangre. Entonces, en el final de los siglos, él va a apartar a los unos a la izquierda, otros a la derecha. Entonces, él vino a limpiar eso que él hizo limpio, le hizo puro. Entonces, no todos los que descienden de Israel son israelitas.
ni por ser simiente, ni por haber sido engendrados por Abraham, es lo que está diciendo, como Esaú fue engendrado por Isaac, hijo de Abraham, fue engendrado por Isaac, pero por una semilla que estaba contaminada. ¿Sí? ¿Lo entienden o no? Bueno, de esa misma manera, por esa razón, no todos, ni porque nazcan de Abraham, ni porque nazcan de Isaac, ni porque nazcan de Jacob, ni porque nazcan en Israel, ni porque se vistan de judío, ni porque hablan hebreo, ni nada, no los convierte. Ustedes son de vuestro padre el diablo, le dijo eso. Ustedes, yo los conozco, por eso ustedes no pueden oír mi voz, porque los que son de Dios, las palabras de Dios son ellos. Oyen, por eso ustedes no las pueden oír, porque no son de Dios, no son esas, todo es de Dios, claro que sí, por supuesto, Él es el creador, que Satanás no creó nada, Él manipuló, así como la ciencia hoy manipula la genética, la semilla, tanto la humana como la vegetal, pero no son creadores de nada, por mucho que ellos hagan de un perro que no exista, una raza de perro como Chihuahua o una mula, ellos falsifican, como son lo creado, pues eso fue lo que hizo Satanás. Satanás modificó lo creado, él utilizó lo existente, a diferencia de Dios, que él creó de la nada, de lo inexistente, él creó lo existente, pues Satanás utilizó lo que ya Dios había creado para manipularlo. Entonces dice que es en Isaac, ¿ves? Es en Isaac que va a ser llamada esa descendencia, es en Isaac. Esto quiere decir no los que son de la carne, sino los que son hijos de la promesa, o dicho de otra manera, los que son por medio del Espíritu, no los que son de la carne. ¿Por qué medio de la carne y por qué medio del Espíritu? Ese versículo que tanto hemos leído. Los que son nacidos de la carne, lo que es de la carne, carne es, lo que es del Espíritu, Espíritu es. Todo eso que no hemos entendido nada. Lo digo con responsabilidad, lo digo no con altivez, creyéndome que yo ahora lo entiendo todo, porque estoy muy lejos de entenderlo todo, ¿sí? Pero he abierto mi corazón para empezar a entender, es lo que pretendo que ustedes hagan, que abran su corazón, que busquen, que escudriñen, no que crean lo que yo digo, que busquen, como yo lo he hecho, y lo hacen muchas personas, porque no soy yo el único, tampoco no me considero último profeta como Elías, no. Dios tiene muchos hijos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Esa palabra Baal que significa señor, esos que tienen otro señor, esos que tienen un ídolo, no. Hay muchos que no han doblado sus rodillas, su corazón, no han doblado su corazón ante otro ídolo, ante otro Dios. Hay muchos millones, no miles como en el caso de Elías, que eran 7,000, ahora hay millones. Estos son contados, los que son de la promesa, estos son contados. ¿Por qué lo de la carne? Porque no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino de Dios. Porque lo que sucedió en el Edén fue por voluntad de carne y por voluntad de varón. Aunque fue por voluntad de Eva, dijo, bueno, ¿por qué Eva es un varón? Bueno, la palabra dice que ella fue llamada varona porque vino del varón, porque salió del varón. Entonces ella fue llamada varona. Entonces, por voluntad de carne, porque fue por voluntad. Ella se dejó seducir, y ella se dejó implantar ese semilla, fue voluntariamente, a ella no la obligaron. Ella no fue, vamos a decirlo de esta manera, no fue violada. Ella se prestó de alguna manera, voluntariamente, engañosamente, por supuesto, ella no sabía el propósito que Satanás tenía detrás de ella, fue ingenua, de verdad. En ese sentido sí que fue ingenua, porque los buenos son así, esa es la verdad, los buenos son así. En el colegio los niños buenos son ingenuos, les tratan de ingenuos, entonces los malvados se aprovechan de esa ingenuidad para cometer sus maldades. Eso sucede todavía hoy así. Sí, sucede igual. Entonces Eva era buena y era ingenua, no era tonta, no es lo mismo. Ingenuo no tiene nada que ver con ser estúpido, idiota. Eva era una mujer inteligente, una mujer perfectamente creada, no la creó Dios defectuosa. Sin embargo, en esa bondad, en esa ingenuidad, el malo se aprovechó, así como se aprovechan hoy en día los malvados, se aprovechan de la gente buena, pues de la misma manera sucede. Entonces ella voluntariamente, por voluntad de carne, ella en su carne, ella permitió esto. Entonces nació un hijo que era de la carne, nacido de la carne. Sin embargo, Eva, que salió de Adán, ella era nacida según el Espíritu. Cuando Dios sopla aliento de vida en Adán, y en el momento que sopla aliento de vida en Adán, estaba soplando aliento de vida en Eva, porque Eva estaba en Adán, antes de que ella fuera sacada fuera de Adán, porque ella estaba en Adán. Entonces, en el momento que Dios sopla aliento en Adán y sopla aliento en Eva al mismo tiempo. Por eso es que ella fue llamada varona.
porque salió del varón. Entonces, ella es nacida según el Espíritu. Ella es nacida según el Espíritu. Por esa razón, ella, cuando vuelve a quedar embarazada, después de Caín y Abel, y nace Set, ahí sí que viene un hijo. Ahí sí que viene un hijo conforme a la voluntad de Dios. Pues ella, Dios me ha sustituido otra simiente, otra semilla, otra generación, otra descendencia, la cual va a ser por el Espíritu, la cual proviene. En fin, mucho para explicar aquí y poco tiempo para hacerlo. Como siempre, el tiempo a veces se convierte en mi principal enemigo. Aquí está Edom, este Esaú, al cual hay una fuerte maldición. Y mira como Pablo nos dice en Gálatas, pero como entonces el que había nacido según la carne, hablando de Ismael, otra vez hijo de Abraham, y de Isaac, como el de la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también sucede ahora, ¿ves? Sucede lo mismo, porque vuelvo a decir, hablan de Isaac, hablan de Jacob, hablan de Esaú, pero estas personas son solamente unas referencias a un principio que Dios está hablando, de dos espíritus, dos oposiciones que hay, la luz y la oscuridad. La oscuridad persigue a los hijos de la luz. En fin, mucho para decir, poco. Aquí hay un árbol genealógico que yo, bueno, he hecho varios, este es uno de ellos, he publicado varios, este es uno de ellos, para darnos a entender de dónde vienen estos dos, los únicos dos linajes que existen sobre la tierra, únicos dos linajes, una vasijas de honra, otros de deshonra, uno para mostrar su gloria y otros para mostrar su ira, como le dijo a Faraón, yo te he designado a ti, te he levantado para mostrar mi ira, o sea, para eso, son vasos que Dios ha creado para eso, para mostrar y en el otro para derramar su gloria. Dos linajes, dos descendencias, luz, oscuridad, árbol bueno, árbol malo, árbol de vida, árbol de muerte, incrédulos, en fin, dos, no se junten unos con los otros, no se junten, pero eso no sucedió. Sin embargo, aunque eso sucedió, que se mezclaron, Dios también por medio de esa sangre, y esto es algo que no puedo explicar, aunque me gustaría muchísimo por falta de tiempo, en la misma sangre Dios ha codificado como una clave, un código allí genético para mantener su simiente, la simiente que él plantó por medio de Adán y de Eva, para que se mantenga, sí, contaminada hasta el momento de que él lo limpie, pero en cierto punto la mantuvo separada, digámoslo así de esta manera, separada. Por eso Rebeca tiene a dos hijos al cual uno ama y al otro aborrece, porque aunque salgan de la misma semilla, pero Dios ha mantenido una brecha, Dios ha mantenido una barrera genética, tanto física como espiritual. Ha mantenido una barrera genética por medio de la sangre, por eso es la importancia la sangre, ¿sí? En fin, continúo. Aquí, wow, mira, aquí hay un montón de versículos que no voy a poder, se me fue demasiado el tiempo y no voy a poder describir como quería hacerlo, ¿ves? Como vemos aquí a este mismo árbol que ahora se le llama rey de Tiro, en Isaías se le nombra rey de Babilonia, otra vez Ezequiel le llama rey de Egipto, y todos dicen que estaban en el Edén. Pues sabemos que ni el rey de Tiro, ni el de Babilonia, ni el de Egipto no estuvieron en el Edén, porque ahí no habían reyes. El único rey que había era el rey de reyes y el señor de señores, ese que era el árbol de la vida. El único rey que había ahí. Sin embargo, aquí está diciendo Ezequiel y Isaías que habían el rey de Egipto y no. Pero cuando tú lees el pasaje entero, el contexto, sabes que está hablando de Satanás, al que le llama rey, al que le llama faraón, al que le llama, y así como se le llamaba un árbol, tampoco no era un árbol, aquí también está hablando de un rey que no era un rey. En fin, lo mismo, el mismo principio. Esa es la forma como Dios habla. Y siempre habla de eso. A estos reyes le dicen, no, tú que estabas en el Edén, tú que te comparabas con otros árboles. ¿Con cuál árbol te quería comparar? Con el árbol que era el árbol de la vida. Allí está. Y ese árbol de manzana, que dice la Escritura, como manzano. Sabemos que esta poesía está describiendo una relación íntima, una relación sexual, de forma metafórica en este caso, y esta Sulamita en Eclesiastés describe a su amado como un árbol de manzano. Entonces, aquí tenemos el versículo de Ezequiel, donde dice, ¿a quién te has querido comparar? Estoy comparando al árbol, entonces, por eso viene el tema del famoso, el árbol de la manzana, en fin, porque él se quiso comparar a un árbol que se le describe como el amado, como el amado, como el manzano amado, en fin, un fruto deseado, el deseado. Ay, mira, voy a dejar aquí todos los versículos para que
lo hice hermoso, dice la Escritura. Ezequiel lo hice hermoso. Así dice la Escritura. Hermoso lo hice. Hablando de Satanás. Hablando de Satanás, dice que lo hizo hermoso. Pero sabemos que, y aquí lo nombra como un árbol, aunque ya lo sabemos, ¿no? Que no era ningún árbol, ¿no? Bueno, en fin. Voy finalizando. Voy a adelantar todos estos versículos que quería verlos. Los voy a dejar aquí para que los vean. Me hubiese gustado haberlos detallado un poco más, pero por falta de tiempo no lo voy a poder hacer ahora. Pero bueno, ahí están. Estos versículos, por ejemplo, Apocalipsis, cuando dice que la tercera parte de los árboles se quemaron con esto que Dios va a hacer en el Apocalipsis. Y luego el mismo Apocalipsis dice que esa tercera parte es de la humanidad. O sea, está descubriendo la humanidad como árboles y a los árboles como humanidad. Porque utiliza títulos figurativos de los seres vivientes como árboles. Entonces, ese árbol que estaba allí en el huerto del Edén era un ser viviente, no era un árbol vegetal, era un ser viviente. Era Satanás el que estaba allí. El que dice Mateo 13 que fue el que plantó esa semilla. Que dice que fue el diablo, no dice que fue un árbol. Aunque las semillas provienen de los árboles, ¿no? Provienen de los árboles. Ven la relación. Dice que fue Satanás que plantó la semilla. ¿Pero de dónde proviene la semilla? ¿De dónde proviene? De un árbol. Aquí vemos todos esos versículos que me hubiese gustado. Y lo voy a dejar aquí. Aquí sí que voy a terminar. Voy a pasar esto rápidamente. Quería hablar acerca de esto, de por qué fue él, ¿ves? Como vemos en este gráfico, fue él el que perdón, como dice la Escritura, de una misma masa, y aquí este versículo lo utilizan algunos para decir, ve, que todos somos hijos, no hay un pueblo escogido, y no hay uno para condenación, no, porque todos venimos de la misma masa, según el versículo que dice que de la misma masa fueron creados todos los linajes de la tierra, ¿no? Claro que fue de la misma masa porque todos provienen por medio de Eva. Eva era la misma masa por la cual creada fue Adán. Ellos eran la misma masa, pero de esa masa de Eva, que era Eva, de esa misma masa que era Eva, en esa masa esa fue la que fue contaminada. Esa masa se contaminó. Y de ahí nació ese Caín, que luego tiene una descendencia, que es donde salen todos este linaje, que he dejado descrito en el árbol genealógico, para que el árbol que está siguiendo las instrucciones bíblicas, no me lo he inventado, pueden hacer el seguimiento. Como a Caín se le da su descendencia aparte, donde salen todas estas naciones que se convierten en esos que van a poner enemistad entre un pueblo y el otro, Israel y el otro. Aquí está. Entonces, esto no lo quería explicar, pero bueno, esto es lo que da explicación a esto. ¿Por qué hay unos escogidos? ¿Por qué hay otros que? ¿Por qué fueron creados? ¿Para qué fueron creados cada uno de ellos? ¿Para qué fueron creados? ¿Y quién los creó? Dios es el creador, ¿no? O sea, no le podemos entregar ningún mérito a Satanás. No, él es un instrumento. Él es un instrumento donde Dios quería depositar su honra y otros para deshonra, para mostrar su gloria y para mostrar su ira, como también lo dice. ¿Ve? Aquí vemos a esta Eva, donde salen estos dos principios, donde salen estos vasos. Aquí está. Y termino con esto. Con este versículo sí que quiero terminar. Volviendo otra vez a hacer un llamado, otra vez a los líderes, predicadores, evangelistas, eruditos, teólogos, todos aquellos a los cuales se les ha dado, los que verdaderamente han recibido responsabilidad de parte de Dios, porque entiendo que habrá muchos otros que son infiltrados, que no lo son, pero a los que sí que son de verdad, los que verdaderamente han recibido esta responsabilidad de parte de Dios, de instruir al pueblo de Dios, de enseñar, de guiar, de pastorear a su rebaño, a su redil, y que de alguna manera por engaño, por negligencia, por intereses particulares, por las razones que cada uno tenga, han hecho esto que dice Pablo, que detienen con injusticia la verdad, como lo hacía ese antiguo pueblo de los sacerdotes levitas, no todos, pero en la gran mayoría, y por causa de que ellos no instruyeron, no guiaron al pueblo, el pueblo se desvió, se descarrió,
y las consecuencias nos hicieron esperar. Entonces, de esta misma manera, Dios también ha escogido ahora, ya no son levitas, digamos, que no son de la tribu de Leví, digamos, ¿no? A etnia, no son étnicamente levitas, pero sí que Dios ha puesto esta responsabilidad de sacerdotes, pastores, líderes, para guiar al pueblo de Dios, pero no voy a decir todos, por supuesto, porque así como todos los levitas no se corrompieron, pues tampoco todos los pastores, todos los hijos de Dios, todos los líderes tampoco no se han corrompido. Sin embargo, pues, pero sí que hay muchos que detienen con injusticia la verdad por muchos motivos. Pero sea cual sea el motivo, tengan en cuenta que Dios juzgará. Como ese versículo también que nos habla de que sobre todas las cosas, que hagamos lo que queramos hacer, pero sobre todas las cosas tengamos en cuenta, Dios nos juzgará a todos. Unos para condenación y otros para salvación. Pero aún los que van a ser juzgados para salvación, aún porque no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús, eso no nos evade de rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Entonces, aquí lo dejo, y con esta exhortación para que suelten la verdad, la dejen fluir la verdad, porque es la verdad la que nos va a hacer libre, y que desechen sus temores, sus miedos, los desechen. Ese es el deseo. Dios les bendiga.